Hola, mi nombre es María Elvia Morales Herrera. Estudio actualmente en la Unitec en el campus Atizapán, cursando la maestría de diseño multimedia. Este proyecto es para la materia de desarrollo de interfaces centradas en el usuario, impartida por el Dr. Luis Roberto Pérez Macías. Aquí abordaremos dos temas principales: la evaluación de interfaces centradas en el usuario y el desarrollo de una interfaz centrada en el usuario. Comencemos. Los métodos de evaluación previa a la distribución de la interfaz. Estos métodos deben ser utilizados antes de que la interfaz sea distribuida comercialmente, con el fin de lograr que sea lo más eficiente posible y evitar errores al momento de que sea utilizada por el usuario final. Existen varias formas de evaluar una interfaz. Por ejemplo, que sean evaluadas por expertos, realizar el test de usabilidad, efectuar un test de laboratorio o bien hacer encuestas o entrevistas con usuarios. Además de esto, podemos realizar diversas evaluaciones, como es la evaluación heurística. Con esta evaluación podemos efectuar un análisis técnico para localizar las fallas de usabilidad y con esto poder optimizar la interfaz. Si bien esta herramienta no nos sirve para determinar el grado que cumple de sus funciones en diversas herramientas de la interfaz, sí que podemos identificar hasta un 80% de las fallas más comunes de usabilidad. Revisión de recomendaciones previas. Las recomendaciones son reglas que deben ser tomadas en cuenta al momento de la realización de una interfaz. Con ellas se definen los elementos que la componen, la apariencia que tendrá o el comportamiento. Normalmente abarca tres áreas de diseño. 1. El área física, es decir, el hardware. 2. El área sintáctica. En esta nos referimos a la forma en que se presenta la información. Y por último, el área semántica. En esta área se cubren aspectos referentes al significado de los elementos del área sintáctica. Inspección de la consistencia. Con esta inspección lo que se busca es confirmar la consistencia entre una familia de interfaces, revisando principalmente los siguientes elementos: el color, la composición y distribución de los elementos de presentación, formatos de importación y exportación, y el modo de ayuda al usuario. Simulaciones de usuario. En esta evaluación, expertos ejecutan y recorren las funciones más usuales de la interfaz con el fin de prever el comportamiento del usuario final y prevenir errores que puedan encontrarse. Juicio formal. En este tipo de diagnóstico, un grupo de expertos se reúne bajo la moderación de uno de ellos, con el fin de intercambiar los puntos de vista de cada uno previa revisión individual. La primera fase es efectuar una lluvia de ideas con respecto a las posibles mejoras. Con los datos obtenidos, se procede a verificarlas con ayuda del moderador. Pruebas de facilidad de uso. Esta prueba se lleva a cabo con usuarios del sistema, mismos que sea una muestra de población a la que será dirigida la interfaz. En este proceso no es necesario que exista una lista estricta de elementos a verificar. Opinión de los usuarios. Aquí se realiza una encuesta a los usuarios para saber sobre el comportamiento de la interfaz y las mejoras que sugieren para la misma. Métodos de evaluación durante la vida activa del producto. Una buena interfaz es aquella que no solo cumple con un excelente diseño y ha pasado los sistemas de evaluación, sino que además recibe constante atención de todo el equipo de desarrolladores involucrados en la realización y mantenimiento de la misma. Todo producto siempre tendrá una forma de ser mejorado. Seguimiento de la actuación del usuario. Es necesario que la interfaz pueda recolectar datos relacionados con su uso, tales como la velocidad de procedimiento, tasas de errores, feedback, etc. La tarea de mantenimiento y mejora serán muy difíciles sin esta información. Soporte telefónico o en línea. Prestar este tipo de servicios al usuario sirve a ambas partes, es decir, al usuario para que éste perciba la importancia que tiene en la compañía y al desarrollador para conocer los puntos en los cuales el producto puede ser mejorado. Comunicación de problemas. Para esta evaluación se puede hacer uso del correo electrónico o cualquier otro sistema de comunicación para que el usuario tenga la oportunidad de externar sus opiniones, sugerencias o problemas. La diferencia con el soporte telefónico o en línea es que en este la comunicación no es tan inmediata. Se pueden utilizar otras formas de comunicación con el usuario. Por ejemplo,
En un grupo de noticias, algunos sistemas los ofrecen para poder recibir y contestar preguntas del usuario. Información al usuario en boletines. Es muy sano mantener una sensación de comunidad con el usuario y esto puede lograrse emitiendo boletines donde se informe de potencialidades de la interfaz o consejos para que se mejore su funcionamiento. Uno de los objetivos de todo proceso de evaluación es reconocer las fallas lo antes posible, debido a que esto hará más fácil su corrección. Es por eso que el plan de evaluación debe realizarse desde el punto de vista cooperativo y no competitivo. El desarrollo de una interfaz centrada en el usuario. La realización de este tipo de interfaces se basa en la necesidad específica de los usuarios a los que será dirigida. Asimismo, se apoya en diversas técnicas de diseño e investigación para lograr una interfaz altamente utilizable. Análisis de los atributos de usuario y su contexto. Este análisis es necesario para identificar roles y poder definir las características del usuario, tales como su experiencia o habilidad con productos similares, su nivel de conocimiento, qué tan a menudo se la usa, inclusive saber qué tipo de hardware o software de apoyo utiliza si fuese el caso. Determinación del concepto, función y elementos de usabilidad y accesibilidad. Función. Es la propiedad que tiene una interfaz de efectuar lo que el usuario requiere. Usabilidad. Según ISO, la usabilidad es la capacidad de un software de ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario en condiciones específicas de uso. Para poder mejorarla, se cuenta con diversos elementos que, además de medir el grado de usabilidad, también nos ayudan a la mejora. Algunos de ellos son facilidad de aprendizaje, eficiencia, memorabilidad, errores y satisfacción. Accesibilidad. Este elemento hace énfasis en todo lo que compone internamente la interfaz, como es el caso de opciones y funciones. Su disposición debe ser fácil para el usuario. Arquitectura de la información. El término de arquitectura de la información fue acuñado por Wurman en 1975 y definido como el estudio de la organización de la información con el objetivo de permitir al usuario encontrar su vía de navegación hacia el conocimiento y la comprensión de la información. Establecimiento de la experiencia de usuario a lograr. La experiencia de usuario se define como todos aquellos factores relacionados a la interacción del usuario con, en este caso, una interfaz en concreto. El resultado de dicha interacción genera una percepción positiva o negativa. Modelado y prototipo de interfaz. En el modelado y prototipo de una interfaz se realiza la presentación parcial, pero concreta, de una interfaz que se crea para evaluar diversos aspectos de su desarrollo. Bajo este concepto podemos decir que la función principal de este prototipo es conocer aspectos de la interfaz como son la usabilidad, accesibilidad y funcionalidad. Evaluación del sistema. Las interfaces de usuario deben ser evaluadas, al igual que cualquier sistema, para conocer los problemas y deficiencias que pueda presentar. En las etapas tempranas de su desarrollo, una evaluación cualitativa es útil, por ejemplo, que sea fácil de aprender, tolerar errores de usuario, etc. Conforme el desarrollo de la misma se lleva a cabo, será necesaria una evaluación cuantitativa, es decir, cosas medibles como el tiempo de carga, los clics que se dan para llegar a un lugar deseado, etc. Resultan necesarios para conocer el progreso real y compararlo consigo misma o con otras. Reporte de modificaciones. Este reporte se realiza antes de la modificación final, basándose en las evaluaciones realizadas en el contexto con los objetivos de los usuarios. Mejora de la interfaz. La meta de toda interfaz es tener la capacidad de cumplir lo que promete y apoyar a los usuarios a encontrar lo que busca a través de un correcto funcionamiento, por lo que la mejora de la misma es un factor trascendental para lograrlo. Con el desarrollo de este entregable, me queda claro que lo principal es lograr una interfaz sencilla y fácil de usar, en vez de una muy llamativa, pero que no sea práctica. Lograr esto no es sencillo, pero con el apoyo de herramientas como son las evaluaciones, los prototipos y la implementación de la mejora continua, podemos lograr buenos resultados.
Por último, les dejo las referencias bibliográficas y no me queda más que agradecerles su atención, esperando que la información proporcionada les sea de utilidad. Hasta pronto.